Continuando, pues, bajamos dentro de la escalafón del Ministerio y de la propiedad sobre las fortificaciones y los castillos. Pasamos desde el ámbito nacional, desde el Ministerio de Cultura al Ministerio de Defensa, y hemos querido acudir, y por ello agradecemos a la Comunidad de Madrid la participación en este seminario, porque vamos a descender al ámbito actualmente de más gestión y más dirección de muchas de estas obras en su ámbito, ¿no? Son las comunidades. En este caso, la Comunidad de Madrid, en la que tenemos la suerte de contar con dos personas que están todos los días actuando sobre estos bienes y que además hace poco, con la nueva legislación que se aplicó, pues estos bienes es llamativo que por fin se han dividido y se han puesto, por ejemplo, los bienes vinculados a la guerra civil como un elemento específico, y ha habido una división en esa legislación. Sin quitar más tiempo, quería presentar, por un lado, a doña Isabel Baquedano, que es doctora en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid. Es facultativo del Cuerpo de Conservadores del Estado desde 2004 y ha trabajado en el Museo Arqueológico Nacional, en el Museo del Traje, como responsable del Departamento de Difusión, llevando a cabo en él diversas tareas en relación con la divulgación a diferentes públicos, y en el Museo del Centro de Arte de Reina Sofía, donde se ocupó de los depósitos, poniendo en marcha el Reina Disperso. Desde enero de 2011 y hasta junio de 2014 ha trabajado como técnico de patrimonio en la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, y después pasó a desempeñar la dirección como jefa del Servicio de Conservación e Investigación del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. Desde 2017 y hasta la actualidad ocupa el cargo de jefa del área de protección de la Dirección General de Patrimonio de esta comunidad. Por otro lado, Eduardo Lillo Fernández cursó estudios en la Universidad de Castilla-La Mancha, tras lo cual trabajó como técnico en intervenciones arqueológicas en los yacimientos de Alarcos y La Encantada. Posteriormente se dedicó durante algunos años al ejercicio de la profesión libre, hasta que en el 2007 comenzó a desempeñar su labor como técnico arqueólogo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Primero en la provincia de Albacete, posteriormente en Ciudad Real. Y desde 2018 desempeña su trabajo en el área de protección de la Consejería competente en materia de patrimonio de la Comunidad de Madrid, donde participa como vocal en la Comisión Local de Patrimonio Histórico del municipio de Madrid y es responsable de las intervenciones arqueológicas en el conjunto histórico de Madrid y obras de grandes infraestructuras. Como vemos, Madrid presenta una realidad que pasa de una ciudad superpoblada a zonas totalmente despobladas, que son muy difíciles de gestionar, y especialmente con este patrimonio fortificado y con tantos municipios tan diferentes unos de otros. Estamos en vuestras manos. Gracias a los dos por participar. Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por la presentación y queremos agradeceros a ti y a la Asociación de Amigos de los Castillos y al Ministerio por organizar estas jornadas y por darle esta difusión y esta visibilidad. Vamos a ver si soy capaz de compartir. Bien, pues vamos a empezar. Como decía, queríamos daros las gracias por invitarnos a participar en este seminario. Vamos a contar un poco la perspectiva que tenemos nosotros y nuestra experiencia en la intervención y en la documentación y los trabajos en los castillos que hay en la Comunidad de Madrid, que, como bien decía Miguel Ángel, pues son bastantes, y hay ahora, bueno, desde la ley de 2013 ya los incluía, pero desde 2023 con más, creemos que con mejor atino, están incluidos como bienes de interés patrimonial todas las fortificaciones de la Guerra Civil, lo cual ha aumentado exponencialmente el número y la superficie afectada por estos elementos que tenemos protegidos y que tenemos que investigar, documentar, proteger y transmitir. A ver, sí. Disculpad que ahora. Como os decía, tenemos ese patrimonio más tradicional, los castillos fortalezas, recintos amurallados, atalayas, que ya veíamos en el decreto del 49 y en la ley del 85, que bueno, que sabemos que está en continua revisión, pero nunca acaba de revisarse, y nosotros tenemos incluidos como bienes de interés patrimonial, según la disposición adicional tercera de la ley 823 de 30 de marzo de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, las fortificaciones de la Guerra Civil.
Tenemos un plan de fortificaciones de la Guerra Civil. Lo que podéis ver en el mapa de la derecha son los puntos que tenemos documentados y bueno, aquí faltarían los que hay en Madrid Ciudad, que hicimos un estudio con GEFREMA, el grupo de estudios del Frente de Madrid, donde localizaron más de 1.000 elementos en la ciudad de Madrid que habían funcionado, que estaban relacionados con fortificaciones durante la guerra. Y aparte tenemos esos más de 450 estructuras militares de hormigón, otras 1.450 de otros materiales y cientos de kilómetros de trincheras que recorren los distintos frentes que hubo en Madrid. Los criterios de intervención a la hora de actuar sobre estos bienes, tanto los que son más tradicionales, los castillos y fortificaciones medievales y modernas, como los que tenemos ahora en la Guerra Civil, que luego haremos algún ejemplo, son los que tenemos en todos los bienes. La mínima intervención sobre los bienes a restaurar, conservar y poner en valor, evitando tratamientos o actuaciones que pongan en peligro su integridad. Lo que buscamos muchas veces es, en el caso de los castillos, como veis aquí, es recuperar la volumetría y poder conservar y evitar el deterioro que sin duda, pues con algo más de tiempo y de acción del clima y del hombre, pues se habría perdido. Diferenciar las partes nuevas de las originales. Aquí a lo mejor no, en las fotografías que no son muy grandes, por no se ve, pero cuando vamos en persona marcamos las diferencias entre la obra nueva, además de que se ve, uy, que me he ido, y luego el mínimo impacto sobre el entorno y el paisaje en el que se interna este tipo de patrimonio. Esto es muy importante, sobre todo en los bienes de la guerra civil, que muchas veces están como decir, pues en zonas de lo que llamamos la España vaciada y en pueblos en mitad del monte, porque bueno, era donde estaban estos frentes de guerra. Y luego, por supuesto, documentamos perfectamente todas las actuaciones que realizamos para que se queden viendo grabados todos los procesos de intervención, las técnicas y los métodos que hemos aplicado y, bueno, cómo hemos actuado sobre ellos para que posteriormente, cuando tengan que hacerse otras restauraciones, o que llega alguien dentro de 30 años y dice no hay planos de cómo restauraron esto ni de los materiales que utilizaron, bueno, pues tener esa documentación bien archivada y bien preparada porque sabemos que a nosotros nos pasa que es fundamental cuando vas a consultarlo. La propiedad del patrimonio fortificado, ¿por qué es importante? Nosotros cuando intervenimos en los castillos o en cualquier otro bien o yacimiento arqueológico o cualquier sitio, lo hacemos siempre sobre bienes que son públicos, de administraciones públicas o que están cedidos por los particulares por un periodo de larga duración. Esto es así porque tenemos la conciencia de que el dinero público hay que invertirlo en algo que pueda revertir y que pueda llegar a los particulares y que pues ese dinero público que estamos invirtiendo que tenga una recuperación social al menos suficiente. Luego, como sabéis todos, hay actuaciones directas tanto de la Comunidad de Madrid como de otras administraciones, sobre todo los ayuntamientos, los europeos, con el 1,5% cultural, los PIR. En ocasiones también tenemos que ejecutar, aunque bueno, es por suerte la menor de las veces, por ejecución forzosa, cuando un particular tiene un bien que no está conservado, que no lo mantiene y que no está en condiciones y puede sufrir pérdidas irreparables, pues podemos hacer esa ejecución forzosa de unas obras de mínima intervención para evitar que eso vaya más. Y luego tenemos también desde hace 4 o 5 años una línea de subvenciones de la Comunidad de Madrid para intervenir en los bienes de interés cultural y los bienes de interés patrimonial privados, que bueno, son interesantes y que en algunos casos han servido para restaurar elementos fortificados y creemos que pueden ayudar a los propietarios, pues ya que tienen esa carga que supone tener un bien patrimonial con todo lo que conlleva de conservación y de obras permitidas y prohibidas, pues para poder echarles una mano en eso. Por ejemplo, en el año pasado o hace 2 años, en la anterior subvención, la de creo de 2024, se reparó esto. Como veis, esto es la calle Don Pedro en Madrid. Tienen dentro del patio de un inmueble, tienen parte del lienzo de la muralla de Madrid, que bueno, la tenemos documentada también en otros sitios y en otros solares que la mayoría son del ayuntamiento y en otros calles, en la calle Escalinata y en otros sitios, pero aquí sí que es un bien que se veía y bueno, pues por el abandono, el deterioro y muchas veces también porque los propietarios
una comunidad de vecinos pues puede contratar a un socorrista para una piscina, pero tener a alguien de mantenimiento que sea capaz de limpiar, de mantener, de rejuntar y de mantener una muralla, pues es complicado. Entonces, bueno, pues hubo un derrumbe y bueno, se pusieron en contacto con nosotros y a través de la subvención y con un esfuerzo económico también por parte de los vecinos, pues recuperaron y consolidaron el resto de la muralla que tienen en el patio. Luego también hay otros particulares que tienen una iniciativa privada que, bueno, están ahora en curso. Por ejemplo, este es el Torreón de Pinto, donde se está haciendo un estudio arqueológico porque, bueno, el Torreón de Pinto siempre lo conocemos como el Torreón, pero evidentemente alrededor de este elemento invisible había parte de fortificación y había construcciones y el propietario del terreno está haciendo ahora un estudio arqueológico para conocer la zona y, bueno, pues ver las posibilidades que tiene y ver si pueden ponerlo en valor, aprovecharlo o qué van a hacer. Pero bueno, están ahora mismo en pleno estudio arqueológico. Luego, estos son otros dos casos también bien conocidos, el de Batres y Viñuelas, que son dos castillos que están en uso, que tienen un uso lúdico para BBC, bodas, bautizos, comuniones, que bueno, puede ser discutible y puede ser también en algunos casos pues las interpretaciones o las obras que se han hecho con anterioridad, desde que estamos nosotros no, porque nosotros somos muy cuidadosos, pero bueno, sabemos que con anterioridad se han hecho algunas intervenciones que a lo mejor no son muy afortunadas, pero bueno, es una forma de mantener y de tener en uso con los ingresos que tienen pues estos elementos. También tenemos el caso, por ejemplo, del castillo de Manzanares el Real, que ha sido bastante sonado, que ha estado cedido mucho tiempo, que ahora ha vuelto a sus propietarios, no se ha prolongado la cesión que tenía concedida la Comunidad de Madrid. Bueno, se trata de un elemento y de una fortificación absolutamente señera y simbólica en la Comunidad de Madrid. Además, como decimos siempre, pues aquí se firmó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y es un lugar que, aparte de la relevancia histórica que tenía anteriormente, bueno, pues para la historia reciente de la Comunidad de Madrid también creemos que es un lugar importante. Pero bueno, durante todos estos años la Comunidad de Madrid ha estado a través de la Consejería de Turismo, que creo que era la que era responsable, haciendo las obras de mantenimiento, de reparación, de todo lo que necesitaba, que es un inmueble que, como es normal, necesita un gran esfuerzo económico para subsistir y bueno, ahora está en manos de sus propietarios que tendrán que seguir con ese esfuerzo y con esa labor de mantener y conservar al menos lo que ha llegado hasta nuestros días. Nosotros intervenimos directamente, como bien decía Miguel Ángel, en algunos castillos y fortificaciones. Algunos, como estos dos casos que os exponemos, el de Alcalá la Vieja y el castillo viejo de Manzanares el Real, son más bien una ruina arqueológica, tienen algunos restos visibles, pero son fundamentalmente lo que entendemos como un yacimiento arqueológico y hemos intervenido para intentar recuperar y mejorar la visibilidad y la calidad de los lugares. Y, por ejemplo, en este caso, lo que estamos viendo es una foto del arco de entrada a Alcalá la Vieja. Estaba caído y por anastilosis lo hemos vuelto a colocar todas las piedras en su sitio. Estaba tal y como lo veis, pero en el suelo, bueno, pues se hizo una cimbra, se hizo un trabajo artesanal como de construcción a la vieja usanza y se recuperó pues para que la gente entienda y vea esa monumentalidad y ese acceso que era la entrada original al castillo. También hemos hecho un trabajo en el Paseo de Ronda, en el que se ha aumentado, pues no sé si eran 40 o 50 metros la visibilidad de la muralla, porque estaba el cerro y toda la muralla estaba oculta. Entonces, bueno, pues se han aparecido lienzos y varias torres que estaban ocultas y ahora pues la visita se puede hacer también por ahí, aparte de entrar dentro del yacimiento a través de esa puerta que también hemos arreglado y se puede ver este frente de muralla que es impresionante y que desde abajo pues da una sensación, recupera más la sensación de lo que sería esta fortificación desde lejos. También hemos actuado en el Castillo Viejo de Manzanares. Este es un proyecto que nos gusta mucho porque bueno, es una especie de continuación de lo que hemos hecho en otros sitios, también en Oya Manzanares y en el Oalo, de trabajos de arqueología social. Pues bueno, primero hicimos unos estudios previos, pues la limpieza y el desbroce del solar, que era completamente, no se veía nada, simplemente parte de lo que veis en esta foto, esos muros.
un estudio de materiales y patologías de esa estructura que era visible y un estudio de georradar para ver dónde podíamos intervenir y dónde podía ser más interesante comenzar la excavación. Y desde 2022 estamos haciendo un trabajo conjuntamente con el ayuntamiento y con la Universidad Autónoma en el que estamos excavando y luego todo lo que aparece se va restaurando y se va conservando cada año. Este trabajo lo hacemos con estudiantes de la universidad, con voluntarios. Aquí veis un poco el resultado, algún edificio que ha aparecido dentro, que es posterior. Y bueno, es bastante interesante. Os animamos a que podáis acercaros a verlo. Y luego nosotros estamos colaborando con una asociación que se llama PADIS, que es una asociación de personas con discapacidad que hacen dos cosas, van al yacimiento y trabajan y hacen trabajo de limpieza en el yacimiento, de excavación, colaboran con la conservación y la restauración del monumento y además pues nos ayudan a limpiar los materiales y estamos haciendo también con la Universidad Autónoma un curso, veis aquí, de patrimonio arqueológico, en el que desde la universidad pues se les explica y se les da valor a ese trabajo que ellos hacen, se les explica para que entiendan lo que están haciendo, están recuperando ese patrimonio y esa historia, y les dan también un título que para ellos, bueno, pues para nosotros es importante porque son personas que no tienen acceso a una titulación ni a la universidad, y bueno, pues es una forma de reconocerles ese esfuerzo y ese trabajo que hacen todos los veranos y esa colaboración que hacen con nosotros. Mira, aquí voy a meter yo un punto solo de este proyecto. Nosotros empezamos la arqueología, algunos proyectos de arqueología social, este exactamente os lo contamos porque está dentro de los castillos del tema que nos habéis pedido, y la inclusión de personas con otras capacidades nos parece que es fundamental en el sentido de que ellos también tienen derecho a la cultura. La Constitución lo reconoce para todos, también para ellos. Hacer los cursos estos que lo hemos hecho con la Universidad Autónoma, ya estamos en el tercero, les damos el diploma que os decía Eduardo la semana que viene, nos costó un triunfo. Son discapacitados intelectuales, algunos con cierta severidad, que muchos no han ido ni al colegio, bueno, al colegio arreglado, por supuesto. Entonces, para ellos, para nosotros, gracias al profesor Joaquín Barrio, que se empeñó mucho en este proyecto junto con nosotros, lo hemos llevado adelante, pero hacer que la universidad deje de dar cursos a que nunca han ido al colegio. La situación actual es que yo personalmente es el proyecto que que estoy más encantada. Ellos ofrecen muchas cosas. Esto es un poco como pues a lo mejor está bien que se planteen, si no se lo han planteado, poder abrir la arqueología como una metodología de trabajo científico a gente que en principio está excluida y que ellos enseñan muchas cosas al resto de la gente que está, tanto a los voluntarios como a los alumnos de la universidad, y se hacen una simbiosis de trabajo muy interesantes. Y para esta gente lo que nos gustaría, no sabemos si conseguir, es que les damos que no es nada, pero tienen un papel, o sea, tienen un papel en el que son actos, que pueden hacer cosas, y vamos a empezar a hablar con las empresas de arqueología que hay en la comunidad que trabajan normalmente con nosotros, tienen bastante trabajo para ver si esto puede ir más allá de que lleguen a la cultura y pueda ser un nicho de trabajo de alguna manera que puedan, porque ellos pueden hacer trabajos muy básicos como lavar piezas cerámicas o incluso en las excavaciones trabajar, eso es más complicado, pero podríamos buscar calidad profesional de alguna, sin que tenga nada que ver con la arqueología, pero dentro de lo que son los trabajos arqueológicos, para que ellos puedan desarrollarse también como personas, no solo a nivel de pensamiento filosófico y de derecho a la cultura, sino de una capacitación de trabajo. Nada más, ya dejo a Eduardo que siga. Perdonad. Bueno, además de lo que os ha contado Isabel, por ejemplo, con esta asociación y estas personas nos están ayudando, estamos elaborando también, que ya se han puesto pues, con Pluton y en algún para elaborar unos textos que sean accesibles y que sean QR
porque bueno, ponemos los carteles en los yacimientos y los vemos, incluso a nosotros nos parece que a lo mejor son demasiado sesudos, pues mucha gente no tiene capacidad para verlo, para entender que estas familias puedan ir a visitar los sitios y a verlos, y que un código QR y leerlo y entender lo que están viendo. Y bueno, es una forma también de, como decía Isabel, de acercarles a la cultura y de darles otras No, posibilidades. y de darles trabajo, porque nosotros les pagamos estas intervenciones, bueno, los de lectura fácil que hacen en el centro. Y también, ya que estamos aquí, os diré que sobre todo la gente con la que trabajamos de guerra civil, que sois muy sesudos, como dice Eduardo, es tan difícil pasar esos textos de comprensión normal a lectura fácil, que no solo utilizan ellos, ¿eh? Hay muchísima gente que se va al texto de lectura fácil en vez de al texto más científico, aunque a nosotros nos parezca divulgativo, que es una cosa que a lo mejor nos tenemos que hacer mirar nosotros. Debemos de plantearnos que muchas veces el lenguaje que utilizamos no es compatible con que la gente entienda los sitios. Y ellos no solo están haciendo yacimientos arqueológicos que más o menos van, pero los de la guerra civil les cuesta un triunfo explicar lo que es la guerra del Madrid. Perdón, se corta un poquito la voz, se ha entendido todo, solo se ha cortado un poco y a María Isabel no se la ve bien. Si lo Ya, pero puedes... es que es más guapo, no importa. Vale, La solo cámara que eso. tenemos da para lo Gracias, que da. Tenemos una cámara y gracias, un ordenador chiquitito. gracias. Se corta un poquito Me solamente ha la voz. fallado la conexión a internet, estoy con el móvil, bueno, los medios que tenemos. No sé si nos oís bien. Se ha entendido todo. Vale, Gracias. pues seguimos, intentamos acercarme más, a ver si lo podemos mejorar. Bien, como os decíamos, aparte de estas intervenciones en lo que son más bien pues, ruinas arqueológicas, hemos intervenido también en numerosos castillos. Aquí os he puesto, por ejemplo, en el Torreón de Rollo Molinos. El dibujo que veis es de la excavación que se hizo del foso en el año 2001-2002. Creo que es ese dibujo. Pero claro, después lo que os comentaba antes, después de 2 décadas, pues aunque los ayuntamientos van limpiando y a lo mejor dentro de su personal pues quitan, desbrozan o limpian, quitan la vegetación, pero bueno, había un deterioro serio de esa escarpa del foso y bueno, pues lo hemos consolidado, lo hemos vuelto a limpiar, lo hemos consolidado y se ha buscado darle estabilidad porque bueno, estaba empezando a perderse, como podéis ver en la foto de la izquierda, y bueno, ahora tiene ya, aparte de que tiene otra vista, pues se le da una estabilidad y se puede mantener el monumento. Otro de los trabajos que seguramente a Estefanía, que creo que está por ahí, le sonará, es el de la coracha de Buitrago. Esta es una obra que se tuvo que hacer por emergencia porque vimos que la base de la coracha tenía varios puntos, como podéis ver en esas manchas verdes, que no estaba muy lavada y que había perdido prácticamente todo su sustento. Y bueno, aparte de lo que es la emergencia que tiene que ver con los plazos y la financiación de la obra, tuvimos que hacer encaje de bolillos para poder bajar el nivel del río, el río Lozoya, que como sabéis es el que además trae el agua a Madrid. Y bueno, hacerlo todo coordinándonos con el canal de Isabel II, con la Confederación y con todos para poder hacer este trabajo que bueno, finalmente se hizo y estamos convencidos que es lo que ha salvado la coracha, que es un elemento singular y es un elemento único en las fortificaciones de Madrid y que bueno, pues hoy se puede ver, se puede disfrutar y creemos que aguantará bastantes años porque se ha hecho un trabajo de restauración y de consolidación muy importante. Aparte de esto, sí que hemos trabajado también dentro de lo que es el castillo de Buitrago. Ha habido distintos estudios, tanto arqueológicos con excavación como luego de restauración. Y bueno, ha habido varios proyectos. Es un asunto que lleva ahí también unos cuantos años que va pasando, pero bueno, por nuestra parte sí que vamos haciendo lo que son los estudios previos, la arqueología, los estudios de conservación del monumento y bueno, veremos si en los próximos años se puede ir mejorando, se puede ir arreglando. También hemos hecho en Fuentidueña de Tajo, no hemos llegado a intervenir, pero sí que hemos hecho unos estudios previos. Aquí he puesto también que le hemos cogido a la Asociación de Amigos de los Castillos, que presta generosamente su archivo una copia del croquis de Bordejé,
que es maravilloso del castillo y de la fortificación y de lo que se veía entonces. Y bueno, hemos hecho un estudio tanto de las patologías del castillo, aparte de la patología de tener un depósito de agua gigante dentro del recinto fortificado, bueno, pues todo lo que tiene esos lienzos y en esa altura, y un georradar para ver, pues, igual que hicimos en Manzanares, cuáles son las zonas más favorables, donde se podría intervenir para poder empezar a estudiar y a excavar este castillo. Entonces, bueno, pues esto lo vamos haciendo con diversos castillos de los que son de propiedad pública, precisamente eso para ir buscando pues los sitios más favorables, ir buscando también la financiación, pero bueno, creemos que es imprescindible el hacer todo este trabajo anterior y no ponernos directamente a intervenir o, bueno, pues si tenemos un dinero meterlo, sino que tenemos que tener preparado ese previo para saber qué hacer y qué es lo más necesario y la prioridad. En este caso, pues consolidar los lienzos y empezar un estudio arqueológico para darle luego una coherencia a esa visita cuando se empiece a restaurar, porque nosotros, tanto los yacimientos como lo que hacemos en los castillos, todo lo que vamos excavando lo vamos construyendo y lo vamos restaurando para que pueda quedarse visto y se pueda ir viendo, comprendiendo y conservando. En Torrejón de Velasco hemos hecho varias fases de intervención. Se ha trabajado en la Torre del Homenaje y en varios lienzos de la muralla. Hace años también se excavó parte del foso, que bueno, hoy está oculto porque por cuestiones de seguridad hubo que volver a cubrirlo. Pero bueno, es algo que mucha gente no sabe, que este castillo tenía un foso que le rodeaba, al menos en parte, que es lo que se descubrió. Y bueno, ahora también se está actuando, empiezan ahora en el mes de septiembre o en octubre a hacer una intervención en el patio pues para ver los niveles arqueológicos originales, la potencia que tiene, si quedan estructuras y ver cómo se pueden integrar en la conservación y en la visita al castillo, que está muy condicionado también, no sé si lo veis a la izquierda, y los mechinales que hay, pues ahí hay cernícalo-primilla, bueno, pues todos los meses que tiene de anidamiento y de estancia el cernícalo no se puede trabajar, con lo cual, porque hay que mantenerse en silencio y hay que dejarles que se reproduzcan y que vivan tranquilos. Entonces, bueno, pues esto nos da unos plazos a la administración, que además contamos siempre con esos años naturales para trabajar, justificar, facturar, que son complicados, pero bueno, lo hacemos con gusto porque creemos que además está sirviendo para asegurar, como veis aquí, ese lienzo de muralla que estaba prácticamente perdido y que estaba atando esas torres que corrían riesgo de colapso, pues hoy en día está consolidado y se puede mantener. Luego en Sartorcat pues ocurre lo mismo, se rebajó buena parte, de aquí había una zona donde se habían plantado árboles, se había subido el nivel, había mucha tierra, rebajamos el terreno, pero bueno, lo que nos encontramos fue la muralla, como veis, pues gravemente dañada, con mucha pérdida de material, y bueno, pues se ha consolidado, se ha cosido, se ha restaurado y se le ha dado entidad a esa torre albarrana o esos lienzos de muralla que estaban a punto de desaparecer. Este ejemplo es bastante interesante también por una razón. Ya os ha dicho Eduardo al principio que nosotros solemos invertir el poco presupuesto que tenemos. A nosotros nos parece poco, a otras comunidades autónomas a lo mejor les parece que tenemos bastante, pero a nosotros nos parece poco en bienes de titularidad pública. En el caso de la muralla de Santorcaz, el Ayuntamiento de Santorcaz, que yo entiendo que muchos de ustedes ni siquiera ya han oído hablar el nombre, nombrar este pueblecito de Madrid, tiene 800 habitantes. E hicieron la gran machada, vamos, en lenguaje coloquial, de comprar todos los terrenos exteriores de la muralla. Los interiores no ha podido comprarlos porque pertenece a un señor particular que tiene su casa y no se lo ha vendido, pero compraron todos los terrenos al lado de la muralla, incluso una casa debajo que la acaban de tirar ahora para que la contemplación del bien sea muchísimo mejor. Van a hacer un parque, pero a esto lo cuento un poco para ver las relaciones que tenemos con otras instituciones, también sobre todo municipales, que muchas veces nos dicen, oye, invierte en mi castillo, quiero hacer esto, y nosotros siempre les obligamos de cierta forma a que los municipios, aunque sean pequeños como este,
devengan parte de sus presupuestos en comprar o adquirir los bienes, o ya vemos la fórmula de trabajo con ellos para implicarse, que no sea solo pues viene la comunidad, me lo arregla y yo me voy y los problemas que siguen estando ahí. La muralla sí ha pasado a ser de titularidad pública, la parte externa, que es lo que hemos arreglado nosotros, todo lo que hemos podido, y me parece que también es de reseñar que hay ayuntamientos, muchos muy pequeñitos, con unos presupuestos realmente exiguos, que son capaces de traer parte de su presupuesto para mantener sus bienes culturales más emblemáticos, como en este caso la muralla de Santorcaz. Aquí vemos también en Talamanca del Jarama que se hizo también una actuación excavando y recuperando parte del lienzo que no se conocía. Como veis, pues en este caso también el estado anterior de la muralla con esos parches y esos de esa torre. Y bueno, pues se ha ido restaurando también, hemos trabajado por tramos, aparecieron nuevas torres, nuevos lienzos y bueno, pues también es como dice Isabel, pues para estos pueblos tener un bien que se puede contemplar, que se puede disfrutar y que puede ser un reclamo turístico, pues es un acicate para ellos. Oye, en el caso de Talamanca también, que tiene, me parece, creo recordar, como 2000 y pico habitantes, sí. Han comprado toda la parte de la muralla que estaba en manos privadas y han comprado la Cartuja, que también estamos interviniendo, que no contamos la intervención porque como esto es de fortificaciones, afortunadamente solo contamos fortificaciones, pero también han hecho lo mismo, han pedido un crédito que están pagando durante 10 años para tener su propio patrimonio, que no tiene tanto que ver, yo lo hablo muchas veces con ellos, con el turismo, sino con su propia identidad como habitantes de un pueblo que tiene su singularidad y su historia y que se refleja muy bien pues, en las fortificaciones en general. Además, como dice siempre Isabel, la Comunidad de Madrid, que es un sitio donde hay mucha gente que viene de fuera, que no son naturales o no tienen orígenes en esos pueblos, el tener una señal de identidad, algo que les atrae, que les da ese arraigo a esos pueblos, pues también ayuda a eso, a crear una sensación de sociedad y de conjunto que a lo mejor a esa gente que viene de fuera pues les falta, y esto es algo que les ayuda a tener esa identidad. Otras actuaciones que hemos hecho o que estamos haciendo en fortificaciones es un estudio de morteros. Hemos hecho en varias fortificaciones, aquí en la Muralla de Madrid, en Alcalá la Vieja y en otros sitios, para comparar. Y bueno, porque sabemos también que muchas veces a la hora de intervenir en la restauración y en la conservación de los bienes, pues es complicado saber, lo vemos y lo peleamos mucho con los arquitectos, pues los materiales, etcétera. Pero bueno, pues estamos viendo los materiales originales para intentar ver si eso puede funcionar luego para la restauración y luego también para hacer el estudio de cómo han evolucionado y ver las diferencias de distintas épocas. Estamos haciendo también un estudio del yacimiento de Cala Tarifa y de todo su entorno, que es un yacimiento que no está... Tuvo esas excavaciones hace 30 años, que bueno, hubo algo de información, pero hay muy poco publicado y no hay nada. Exactamente, son 2 sondeos, pero es un yacimiento y un castillo que entendemos que es fundamental a la hora de conocer la evolución de la historia de la Comunidad de Madrid, y estamos estudiando tanto el yacimiento y los límites que no estaban claros, como el entorno y los yacimientos y los otros poblamientos medievales que están relacionados con Cala Tarifa. También se hizo la declaración de Alcalá la Vieja, y igual hicimos un estudio primero de su entorno para la declaración como bien de interés cultural, la declaración del entorno, los elementos que quedan protegidos dentro de ese entorno, que estaban dentro del ámbito de Alcalá la Vieja. Y luego, por último, estamos ultimando un trabajo que también está colaborando con nosotros Pablo Snell, de documentación, inventario y fichas de fortificaciones en la Comunidad de Madrid. Como sabéis, antes había algo más de 40, bueno, ahora tenemos algo más de 50 elementos fortificados documentados de estos periodos. Y bueno, sé que es cierto que teníamos una información que era antigua, parcial, sesgada, y estamos intentando preparar unas fichas que está haciendo Pablo y que está revisando nuestro compañero Javier Pastor, que también es un especialista en el tema,
para ponerlas en la página web y, bueno, darles un poco esa información que necesita la gente y que creemos que demanda, pues de los bienes, dónde están, un poco su historia, su función. En este caso, por ejemplo, pues una imagen antigua de la atalaya de Torrelodones antes de la restauración, y luego pues los accesos, si tiene centro de interpretación, si tiene la información que haya. Es una información algo más o menos breve y luego tiene incluso un apartado con bibliografía y con más un estudio más sesudo, como decía Isabel, para que la gente que está más interesada o que sabe más o que quiere leer más, pues pueda dedicarse a leer 3 o 4 páginas de historia del monumento y ver si lo puede visitar, si la visita es libre, si se puede acceder, cómo son los accesos, si el acceso es difícil, fácil, bueno. Entonces estamos haciendo este trabajo, aparte de documentar las fortificaciones, pues con vuelos de dron, con fotogrametrías, para tener una foto fija, digamos, del estado actual de estos elementos. Estamos intentando también, para que esto revierta y llegue a la gente, preparar estas fichas para ponerlas en la página web y que todo el mundo pues pueda verlo, porque además ahora creemos eso, mucha gente se mueve pues, buscando cosas en internet o viendo lo que hay, y que esa información puede ser muy, muy importante. Intentaremos sacar un libro el año que viene también en condiciones con esto, pero no os lo puedo asegurar porque ya sabéis que depende siempre de los presupuestos. Lo intentaremos también, además de lo de la web, porque creemos que los resultados han sido muy positivos del trabajo de Pablo. Eso es, veis, muchos conoceréis este libro, el de Centinelas de Piedra, que claro, tiene ya pues más de 20 años y bueno, pues en muchos casos está desfasado, desactualizado, se ha avanzado más en la investigación y en el conocimiento y bueno, pues creemos que es hora de darle una vuelta al tema y vamos a intentar hacer una publicación en ese sentido. Como os decíamos al principio, tenemos un plan de fortificaciones de la Guerra Civil y bueno, tenemos en las primeras grandes actuaciones que se hicieron cuando se empezó a proteger este patrimonio en 2013 con la Ley de Patrimonio de 2013, fueron el Frente del Agua, que bueno, fueron unas actuaciones pioneras y de excavación y de puesta en valor que hemos ido evolucionando en la forma de intervenir en los yacimientos de la Guerra Civil, en la hora de darles también esa protección, porque teníamos al principio esas dudas de, pues como con el resto de yacimientos, qué pasa con esto cuando lo dejas al aire libre, la lluvia, porque muchas de ellas están en sitios que son, aparte de inaccesibles, pues muchos tienen una climatología muy dura y bueno, pues se intentó proteger de alguna forma, que hemos ido evolucionando. ¿Ves? Teníamos una imagen corporativa, se hicieron centros de interpretación, pero bueno, creemos que hemos ido mejorando y tenemos una nueva imagen y una nueva forma de intervención. Estamos intentando también hacer algunos centros de interpretación y colaborando con los ayuntamientos para hacer centros de interpretación de la Guerra Civil. Y bueno, pues estos son algunos de los ejemplos. Por ejemplo, el que podéis ver arriba en Guadarrama es un búnker que se había volado la tapa, probablemente para extraer el metal de las vigas y el hierro que tenía dentro, pero lo teníamos todo, había caído la cubierta del búnker justo al lado. Entonces se hizo un trabajo de anastilosis, pues como el que podríamos hacer en cualquier otro castillo, como el que habéis visto en Alcalá de Vieja, de coger las piedras de la puerta del castillo y volver a colocarlas. Y aquí se hizo exactamente lo mismo, se cogió la cubierta con un gran trabajo y un restaurador, un esfuerzo importante, se volvió a colocar y quedó como lo veis en la imagen superior izquierda, bueno, pues puesto en uso como cuando estaba funcionando. Otro de las primeras intervenciones fue, es evidente por la presencia que tiene el Blog House de Colmenar del Arroyo, que además tiene el honor de ser el primer bien de interés cultural en la Comunidad de Madrid con la categoría de zona arqueológica como yacimiento de la Guerra Civil, porque bueno, no estaba claro cómo podía haber sido como monumento, como bien de interés patrimonial, pues no, finalmente fue como bien de interés cultural con zona arqueológica, porque bueno, entendemos que es pues nosotros lo hemos intervenido y lo hemos actuado como un yacimiento arqueológico, se ha excavado, se ha limpiado, se ha recuperado lo que hay construido, pero bueno, alrededor de este elemento está claro que había trincheras y había otras cosas que formaban parte de un paisaje, de una zona arqueológica que hoy persiste. Esta es la nueva imagen que tenemos del plan de fortificaciones, con unos tótem que son bastante potentes y una señalética que creemos también que es bastante interesante.
Y bueno, pues os invitamos a todos a verlos. Estos son en el Alto del León, justo enfrente del restaurante. Podéis parar el coche, cruzáis, se ve perfectamente el tótem y podéis hacer una ruta que es muy interesante de este frente. Luego hemos intervenido en otros sitios que son algo más recónditos y lejanos, como Santa María de Alameda, pero bueno, nos decían, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Guadarrama que iba mucha gente preguntando por las rutas de la guerra civil, porque las rutas naturales pues tienen ya mucha más presencia y mucha más antigüedad y la gente las conoce más, pero estas rutas de la guerra civil que incluyen esta naturaleza y el ir por un paisaje que es muy interesante y además incluir estos yacimientos y estas fortificaciones de la guerra civil, pues había mucha gente que le interesaba y les parecía muy buena opción. Sí, de hecho, en Guadarrama el 90% de la gente que pide las visitas guiadas que hace el ayuntamiento son las visitas que tienen para puestos de tirador o lo que quieren ver de guerra civil, que les parece fundamental. Con respecto a esto, a mí me gustaría contar para otros colegas que puedan estar ayudando que la diferencia entre actuar en intervenir en los que son las fortificaciones de la guerra civil y el resto de las fortificaciones más al uso, más tradicionales, es que aunque parezca de perogrullo, pero cuando te empiezas a trabajar en ellas profundamente te das cuenta, no se hicieron para perdurar, se hicieron para que no les matasen. Entonces los materiales son muy endebles en muchos sitios, tiene más potencia y es más fácil reconstruir o trabajar o restaurar una torre albarrana de un castillo que un resto de la guerra civil. Y luego nosotros tenemos un problema que es el morir de éxito. Madrid, pues empezó la guerra y acabó cuando se toma Madrid. 3 años de guerra, que yo siempre lo cuento, que si Homero levantase la cabeza, aparte de la guerra de Troya, hablaría de nuestra guerra civil. Y entonces hay miles de kilómetros de trincheras, miles de estructuras construidas, en los espacios son muy complicados de ver. Nosotros nos hemos gastado muchísimo dinero en hacer el inventario de todas las fortificaciones de la guerra civil. Espero ya estar acabando, se lo digo a alguno que está por ahí que lo hace para que ya me diga finito Isabel. Estamos cogiendo las estructuras de más de 2.000 metros de altitud, 2.000 y pico, que sabemos que a las altas cumbres probablemente no suba nadie, nada más que los que mandamos nosotros para que, bueno, que ellos nos dicen que están y como aquí somos muy motivados, yo digo que motivados son ellos, pero somos más nosotros, pues les decimos, álala, pues por favor, documentalo. Entonces, cuando acabemos eso, hay más de 1.000 fichas nuevas sobre guerra civil, que tiene que ver, además, lo que metemos son posiciones, no una estructura concreta, con lo cual una posición puede tener desde una hasta 20 estructuras y tienen un problema de conservación grave, porque como están hechas para no sobrevivir, el querer mantenerlas económicamente es costoso y también el tener que elegir con todas las que tenemos a veces es problemático. Lo dejo como idea para que otras administraciones u otra gente que se esté planteando hacer este tipo de trabajo que a nosotros nos obliga nuestra ley, porque afortunadamente al legislador se le ocurrió en el 13 que deberían tener una protección de bien de interés patrimonial y en el 23 ya lo han metido en un adicional como una cosa ya no transitoria, pues habría a lo mejor que trabajar más sobre cómo unas estructuras tan endebles hacemos desde las administraciones para que perduren. Y bueno, para finalizar, os queríamos contar también un poco este ejemplo que también es bastante paradigmático de conservación y de intervención en un bien de la guerra civil, que son los fortines, los búnkers de Mata Espesa. Están en la zona de la ampliación de IFEMA y bueno, pues molestaban y querían demolerlos, pero bueno, como estaban protegidos, al final llegamos a un acuerdo y lo que se hizo fue excavarlos, documentarlos y se trasladaron. Son dos estructuras a 150 metros, por supuesto en la misma línea de posición, a una altitud similar, para que cuando visites la misma orientación, para que cuando visites el búnker tengas la misma sensación y la misma perspectiva visual que los que cuando estaban en su posición original. Y bueno, además ahora serán protagonistas, seguro que el año que viene los veis en la Fórmula 1, porque una de las curvas de la Fórmula 1 pasa a escasos metros de
de los búnker y seguro que los veréis por la tele, aunque os invito a visitarlos. Y nada más, esto es lo que os podemos contar. Muchas gracias.